Estás gritando por dentro, pero nadie puede oírte, como si tu alma se ahogara en el silencio. Es normal. Hay un dolor que no se nota en los exámenes, que no se soluciona con un consejo rápido y que muchos simplemente llaman fatiga. Pero ya sabes, es mucho más que eso. Es un vacío que crece incluso cuando todo está en silencio. Es esa angustia silenciosa y furtiva que llega por la noche cuando todos duermen, que te aprieta el pecho de manera invisible y te roba la paz sin dejar rastro. Pocas personas hablan de ello, aún menos lo entienden, pero Jesús os advierte. Este dolor que intentáis ocultar no es debilidad, es un grito de vuestra alma pidiendo ayuda. Puede que incluso te hayas acostumbrado a vivir con ello, a sonreír cuando quieres llorar, a decir, está bien, cuando todo dentro de ti está hecho pedazos. Quizás incluso pienses que Dios lo ha olvidado, que orar ya no sirve, que Él ya no escucha. Pero ¿y si te dijera que este sentimiento de abandono es, en realidad, un llamado divino a una revelación que pocos conocen? ¿Y si esta angustia es, de hecho, el comienzo de una profunda transformación que el mundo espiritual ha iniciado dentro de ti? No estás aquí por casualidad. Se está produciendo un movimiento en este momento y estás a punto de escuchar algo que podría cambiar tu historia. Este mensaje no es común. Fue separado, dirigido y enviado a ti porque hay un secreto espiritual escondido detrás de esta angustia que sientes. Y ese secreto tiene el poder de traer un verdadero alivio a tu alma. Pero ojo, lo que se revelará en este video no es para todos. Es para aquellos que están cansados de fingir ser fuertes, por aquellos que, aún en silencio, todavía claman pidiendo ayuda, para aquellos que están a punto de darse por vencidos, pero aún tienen una chispa de fe viva en su interior. Si eres tú, entonces prepárate, porque esta no será una palabra más, será una convocatoria espiritual, un enfrentamiento con tu dolor más profundo y una respuesta clara del cielo. No ignores esto, porque Jesús te advierte, lo que descubras hoy podría ser la respuesta que has estado buscando toda tu vida. Y no está donde pensabas que estaría, pero está mucho más cerca de lo que piensas. Respira hondo, abre tu corazón a este mensaje. Lo que estás a punto de escuchar puede ser exactamente lo que el Espíritu ha estado clamando en silencio. No estamos aquí solo para hablar de angustia. Estamos aquí para tocar capas profundas del alma que quizás hayas ocultado incluso a ti mismo. Esta es una conversación sagrada, un encuentro entre tú y aquel que ve lo que nadie más ve. Y si estás aquí ahora no es una coincidencia. Jesús os advierte, hay algo escondido detrás del dolor que sentís, y el cielo eligió este momento para empezar a revelarlo. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo espiritual. No es un clic mecánico, sino un acto de fe. Si esta palabra ya empezó a tocarte, disfruta de este video como diciendo, Señor, usa este mensaje para llegar a otras vidas. Si tú me gusta, puedes ser un instrumento de oración para alguien que como tú está cansado de escuchar solo. Y si crees que Dios te está hablando ahora, escribe en los comentarios. Necesito escuchar la voz de Jesús. Declare esto como un paso espiritual. No es solo un comentario, es un acto de oración, un pedido para que esta voz siga resonando en medio de tu dolor. Y si sientes que este camino necesita continuar, suscríbete al canal como diciendo, ya no quiero vivir lejos de la presencia de Dios. Porque créanme, este es un viaje y este canal es más que videos. Es una comunidad de almas que están siendo restauradas por el poder de la fe. No te distraigas. Algo muy importante se revelará en un momento y debes escuchar antes de dejar este video. Jesús os advierte, hay una verdad que el enemigo quiere mantener oculta, pero vosotros estáis a punto de descubrirla. La escena es silenciosa, pero lleva el peso de todo un universo, un templo, un banco de piedra y una mujer con los ojos llorosos, incapaz de pronunciar una sola palabra,
Ana está ahí, no porque todo esté bien, sino porque todo dentro de ella grita, pero el grito es silencioso. Sus labios se mueven, pero no se le escapa ninguna voz. No hay sonido, no hay habla, no hay teatro, solo dolor. Un dolor tan profundo, tan íntimo, que ni siquiera puede expresarlo con palabras. ¿Cuántas veces has estado en este lugar? No exactamente en un templo físico, sino en un lugar interior de desesperación. Esa sensación de que algo anda mal dentro de ti, pero no puedes explicarlo. Intentas hablar, pero no sabes qué decir. Intenta calmarse, pero su alma sigue agitada. Y lo peor, nadie se da cuenta. Para los de afuera todo es normal. Continúa cumpliendo tus roles, trabajando, sonriendo en las fotos, respondiendo todo está bien cuando te preguntan, pero por dentro algo se está rompiendo. El versículo dice, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. 1 Samuel 1:13. Y quizás esta sea la descripción más honesta de tu vida hoy. Sigues moviéndote, intentando vivir, pero tu verdadera voz se pierde en la angustia silenciosa. Ana estaba angustiada porque cargaba con un dolor que nadie podía entender. El deseo de tener un hijo, la vergüenza de la esterilidad, la constante provocación de Penina, el sentimiento de insuficiencia, de fracaso, de ser olvidado incluso por Dios. No estés viviendo la misma situación literal, pero emocionalmente entiendes este dolor. El dolor de querer algo con todo el corazón, pero no ver resultados. El dolor de ser provocado por el mundo, por las circunstancias, por pensamientos que gritan, Dios te ha olvidado. El tipo de dolor que te hace sentir pequeño, rechazado, invisible. Ana no estaba allí para impresionar a nadie. Estaba destrozada, y fue allí, en ese silencio quebrantado, que algo empezó a suceder, porque incluso cuando nadie más escuchaba, Dios estaba escuchando. Incluso cuando nadie más se dio cuenta, Dios estaba mirando, y tal vez necesites escuchar esto hoy. Jesús te advierte. Solo porque nadie nota tu dolor, no significa que Dios lo ignore. Dios no se conmueve por el ruido de tus palabras, sino por la verdad de tu corazón. Y Ana entendió eso. Ella fue al templo no para justificarse, no para explicarse, sino para rendirse. Y esta entrega silenciosa e intensa conmovió el cielo. Ahora detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has sido como Ana? ¿Cuántas veces has intentado ocultar tu dolor por miedo a ser juzgado débil? ¿Cuántas veces has dejado de orar porque pensaste que Dios ya no escuchaba? ¿Cuántas veces has estado en silencio, pero tu pecho seguía gritando? ¿Y si te dijera que este dolor no es una prueba de falta de fe, sino una invitación a una fe más profunda? Porque la verdadera fe no se compone de frases prefabricadas ni de posts bonitos. La verdadera fe se revela cuando todo parece perdido, pero aún así caminas hacia el altar, incluso sin palabras, incluso en silencio, incluso de rodillas, con los ojos hinchados y el corazón agotado. Fue así con Ana, y contigo es así. ¿Crees realmente que el silencio de Dios significa ausencia? ¿O está ahora más cerca que nunca? Mucha gente dice que Dios es lento pero nunca falla. Pero, ¿es eso todo? ¿Qué pasaría si te dijera que mientras crees que Él está en silencio, está preparando algo tan profundo que debe hacerse en la cámara secreta del dolor? Quizás estés exactamente donde estaba Ana, sin fuerzas, sin voz, pero con un alma que todavía cree. Porque en el fondo, ya sabes, todavía hay esperanza, todavía hay un hilo de fe que te detiene, todavía hay una presencia que, aunque no la veas, está ahí. Y esa presencia es real. ¡Vivo, regalo! El sacerdote vio a Ana y pensó que estaba borracha, porque así interpreta el mundo nuestro dolor más intenso, de forma superficial, distorsionada y equivocada. Pero Dios entiende. Él no necesita que le expliques, no espera una actuación. Quiere la verdad, autenticidad, vulnerabilidad. Ana respondió el sacerdote, no, Señor mío, soy una mujer de espíritu turbado. Y
esta sea tu condición ahora, un espíritu atribulado, un corazón en pedazos, una mente cansada de pensar tanto, un cuerpo que ya no responde. Pero sepan, este es el lugar donde Dios visita. No está en un discurso bonito, no se trata de control emocional, está en el altar del dolor silencioso. Y si puedes ponerte ahí, incluso con los ojos cerrados y el corazón apesadumbrado, algo empezará a cambiar. Porque Dios escucha lo que nadie más escucha, responde lo que nadie más entiende. Él entiende gemidos que ni tú puedes descifrar. Hay algo misterioso, poderoso y divino sucediendo en el lugar de tu dolor. Jesús te alerta. La angustia que sientes no es el final, sino el comienzo de un proceso de curación que el cielo ha iniciado en ti. Si esta palabra le habló al corazón, comente ahora: Jesús me entiende. Declararlo públicamente no es solo un comentario, es una declaración espiritual, un posicionamiento, una entrega. Y si lo has intentado todo, si has buscado consejo, terapia, soluciones, pero aún sientes esa opresión invisible en el pecho, entonces quizás sea el momento de dejar de luchar solo. Quizás sea el momento de hacer como Ana y simplemente colocarse ante Él sin máscara, sin guión, sin miedo. Dios no exige palabras hermosas, solo necesita un corazón sincero, pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Una historia que expone el peso de quienes cargan el mundo sobre sus hombros, tratando de parecer fuertes ante todos, mientras por dentro se desmoronan. Y cuando entiendas lo que hay detrás, todo empezará a tener sentido. Lo que viene después podría transformar tu vida para siempre. Era como si cada paso que daba fuera más pesado que el anterior. El cuerpo aún podía moverse, pero el alma ya llevaba días postrada. Moisés caminó entre miles de personas, cada una con sus propias exigencias, murmullos y expectativas. La responsabilidad sobre sus hombros parecía interminable. No solo llevaba tareas, llevaba destinos. Y aunque había presenciado milagros, visto el mar partirse y suministros caer del cielo, había un cansancio que ninguna victoria pasada podía borrar. Un cansancio que nadie vio, porque a los ojos de todos Moisés era el líder elegido por Dios, el fuerte, el que escuchaba la voz divina, el que siempre tenía una respuesta, pero por dentro se estaba agotando. El versículo resuena como una advertencia: ciertamente desmayarás. Éxodo 18:18. Y esto no es solo una advertencia para Moisés, es un espejo de las vidas de tantas personas hoy en día. Se encuentran exactamente así, tomadas, intentar mantener una familia, una empresa, un ministerio, una apariencia, intentar gestionarlo todo como si tu existencia dependiera de ello. Y peor aún, sin nadie con quien compartir la carga. Moisés no estaba en pecado, no estaba en rebelión, no estaba alejado de Dios, y aún así se estaba desmayando. Esto confronta directamente una idea errónea que muchos tienen, que el agotamiento emocional es siempre resultado de la desobediencia, pero no. A veces el agotamiento surge precisamente porque estás tratando de hacer lo correcto. Solo estás tratando de ser todo para todos. Resuelve lo que no es tuyo, controla lo que es divino y te consume. No es de extrañar que tanta gente se desmorone en silencio y nadie se da cuenta, porque sonríes, ministras, ayudas, aconsejas y por dentro te hundes. La silenciosa angustia del corazón agobiado no necesita palabras. Se manifiesta en la mirada lejana, en el cuerpo cansado, en la falta de alegría por las cosas que antes te excitaban. Y la pregunta que queda es: ¿hasta cuándo intentarás llevar solo lo que solo Dios puede sostener? ¿Hasta cuándo pretenderás que puedes hacerlo para no decepcionar a la gente? ¿Cuánto tiempo estarás apagado para que todo siga funcionando? Hay un límite, y Dios, en su misericordia, nos advierte antes de que este límite se convierta en colapso. Dios te alerta. El
Eso que intentas soportar solo no es tuyo, nunca lo fue. Y mientras insistas en llevarlo sin ayuda, el cansancio seguirá carcomiendo tus fuerzas. Jetro, el suegro de Moisés, fue utilizado por Dios para darle un consejo liberador. Observó la situación y dijo claramente: lo que estás haciendo no está bien. Esto no fue una reprimenda, fue amor, fue cuidadoso. Y quizás hoy estés escuchando esa misma voz a través de este mensaje, porque lo que estás haciendo con tu vida, esa forma de vivir, de esconder el cansancio, de no parar nunca, no pedir nunca ayuda, no es bueno, no agrada a Dios, no te apoya y tarde o temprano te romperá. Pero hay un descanso preparado para quienes reconocen que no son autosuficientes. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación no fue hecha a los débiles, sino a aquellos que, a pesar de ser fuertes, se cansaron de fingir que no necesitaban descansar. Y tal vez esa sea exactamente tu oración de hoy: Señor, ya no puedo más. Y esta no es una confesión de derrota, es un grito de liberación, porque el primer paso hacia el alivio es reconocer que no naciste para cargar con el mundo, naciste para confiar, para descansar, ser sostenido por la gracia, no por el esfuerzo, por fe, no por control. Podría ser que tu intento de ser demasiado fuerte en realidad te esté alejando de la dependencia de Dios. ¿Será que esa ansiedad por resolverlo todos solos sea en el fondo una forma disfrazada de orgullo? Porque confiar también es dejar ir, también se trata de delegar, también es reconocer que Dios ha puesto personas a nuestro alrededor no solo para que nos ayudemos, sino para que también nos ayuden. Moisés necesitaba escuchar esto. Necesitaba aceptar que no era pecado compartir responsabilidades, que no era debilidad recibir consejos, que no había que avergonzarse de descansar. Tuvo que liberarse de la idea de que liderar significa llevarlo todo solo. Y ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Has estado cargando cargas que Dios no puso sobre tus hombros? ¿Has vivido para complacer las expectativas de los demás, olvidándote de lo que el cielo espera de ti? ¿Has estado dejando de lado tu salud emocional y espiritual solo para mantener tu agenda llena y tu apariencia intacta? Respira hondo. Deja de confrontarte con la palabra, porque Jesús te alerta. Hay un tipo de cansancio que no se soluciona con las vacaciones, solo con restricción. Y hay una especie de agobio que solo surge cuando te levantas y dices: no puedo seguir así más. Si ese mensaje te habló, comenta ahora: Jesús, te entrego este peso. Escribe esto como una declaración de fe, una señal de que reconoces que necesitas alivio. No te quedes callado. Este acto podría ser la clave para una nueva temporada en tu vida. Y si conoces a alguien que se está derrumbando por dentro, escondiéndose detrás de una imagen de fortaleza, comparte esta palabra, porque hay muchos Moisés a nuestro alrededor, personas que todos admiran, pero que están a borde del colapso, y tal vez Dios quiera usarte para ser voz de Cristo en la vida de alguien. Pero eso no es todo, porque hay dolores que no se pueden expresar con palabras y miedos que paralizan a los más fuertes. Y lo que viene a continuación te mostrará cómo Dios ve valor incluso donde tú solo ves miedo. Lo que hay detrás de tu análisis puede revelar un propósito que nunca imaginaste. Prepárate. Lo que viene después podría cambiarlo todo. Era como si estuviera dentro de sí mismo, rodeado de muros invisibles construidos por años de frustración, trauma e inseguridades. Gedeón estaba allí, escondido no solo de sus enemigos, sino de la vida misma. Apenas podía verse a sí mismo con dignidad. El miedo lo había vuelto pequeño, retraído y silencioso. El escenario era el lagar, un lugar donde se pisan las uvas, no donde se amasa el trigo. Pero él estaba ahí, trabajando en secreto, haciendo todo lo posible para repetir sin que nadie se diera cuenta.
lado, casi irrelevante a los ojos de los demás. Fue en ese lugar exacto, en ese estado exacto de vulnerabilidad, donde Dios apareció. Y no compareció con una acusación, sino con una declaración que rompe toda lógica. El Señor está contigo, valiente. Jueces 6:2. La juda podría ser valiente si todo en él exudaba miedo. Pero aquí es donde la revelación se profundiza, que Dios no ve como ve el hombre. Mientras todos veían a Gedeón, cobarde orgullo, Dios vio un guerrero potencial. Y eso es lo que muchos no entienden de sus propias batallas internas. Jesús se alegra. Lo que llamáis cobardía puede ser en realidad el terreno fértil sobre el que Dios edificará vuestro coraje. El miedo no descalifica tu fe. El miedo es solo el escenario donde se revela la fe. El problema es cuando el miedo paraliza. Cuando te creer que tu historia ya terminó. Cuando te convence de que no existe para grandes cosas. Cuando te convence de vivir escondido, actuando lo menos posible, esperando lo menos posible, creyendo lo menos posible. Y es en ese momento exacto que Dios interviene, tal como lo hizo con Gedeón. ¿Cuántas veces te has escondido detrás de excusas? No es el momento adecuado. No soy lo suficientemente bueno. Otros lo harían mejor que yo. Todos estos son ecos del mismo miedo que aprisionó a Gedeón. Y el dolor que esto causa va más allá del miedo. Se manifiesta en forma de estancamiento, conformismo y frustración con la vida misma. Porque en el fondo sabes que hay algo más grande dentro de ti. Hay un llamado, una semilla de propósito que grita para florecer. Pero el miedo asfixia, silencio, distorsiona, hasta que empiezas a creer que realmente no puedes hacer. Y eso es una mentira cruel, que el enemigo susurra que dejas de intentarlo. Pero hay Dios no menciona sus escondites. Él entra en ellos, te encuentra exactamente donde crees que nadie jamás estaría. Y cuando Él entra, no viene con juicio, viene con identidad. Él te mira y te llama por tu nombre real, no por el nombre que dio miedo, sino por el nombre que el cielo ya ha declarado por vosotros. Hombre valiente, mujer valiente, incluso si todo dentro de ti dice lo contrario, ¿de verdad crees que Dios solo elige a quienes ya se sienten fuertes o se revelan precisamente en la debilidad para mostrar que su fuerza es la que nos sostiene? Gideón todavía intentó discutir. Decía que era el más pequeño de la tribu más pequeña, que no tenía capacidad, que no era nadie. Y tal vez te sientas exactamente así, pequeño, irrelevante, incapaz. Pero lo que Dios responde no es, tú puedes hacerlo. Él responde, estaré contigo. Porque el coraje no es la ausencia del miedo, es la presencia de Dios en medio del miedo. Ahora detente y piensa que has dejado de ser miedo. ¿Qué pasos no has dado todavía porque crees que fracasarás? Que te has estado apuntando a los demás y a ti mismo con la excusa de que no es para ti. Esta parálisis espiritual es una aflicción y Dios quiere liberarte. Su llamado es mayor que esto jamás. La misión que Él tiene para ti no fue cancelada por tus errores o vacilaciones. Jesús te alegra. El miedo que te frena no viene de Dios. Porque el espíritu que Él nos dio no es de lo que impide caminar no es la realidad, es la narrativa que has creído sobre ti mismo. Si es que el mensaje que le habló al corazón no me comete, Jesús me llama por mi verdadero nombre. Declara esto como un acto de fe, rompiendo con la falsa identidad que el miedo te ha impuesto. Tal vez necesites volver a creer que hay algo noble, grandioso y divino escrito sobre tu historia. Y esta fe no nace del aplauso humano. Ella nace en ese secreto, en el lugar donde la habláis trigo escondido, pero aparece Dios y os llama a la guerra. Y si sientes que esta palabra está desafiando algo dentro de ti, entonces con alguien que también esté paralizado por el miedo. Hay vidas esperando escuchar esta verdad. Y si esta palabra te está tocando el corazón,
vivir mi vocación, porque este canal es un lugar donde se enfrentan los miedos y los corazones se despiertan al propósito. Pero esto todavía es solo el comienzo, porque hay un silencio que paraliza no solo el cuerpo, sino el alma entera. Un dolor que se intensifica cuando parece que ni siquiera Dios escucha. Y lo que escucharás a continuación puede cambiar tu forma de entender el silencio de Dios. Lo que viene ahora desafiará todo lo que le han dicho sobre la espera de respuestas. Prepárate. Lo que viene podría ser el momento más decisivo en tu fe. Buscó a Dios, pero solo encontró el silencio. Oró con sinceridad, clamó con urgencia, se humilló ante el cielo, pero parecía que no pasaba nada. Job estaba hundido en el dolor y su alma antes firme, ahora temblaba con preguntas sin respuesta. Lo había perdido todo: hijos, salud, riqueza, dignidad. En medio de este caos, lo que más dolía no era solo lo que faltaba, que no se escuchaba, porque por mucho que grité, Dios decía mudo. En Job 23:8-9, confiesa en tu corazón quebrantado. He aquí, si voy al oriente, no está allí; si voy al occidente, no lo percibo; si obra en el norte, no lo veo; se esconde en el sur, y no lo veo. Era como estar rodeado de una ausencia, como si el cielo se hubiera cerrado, como si Dios se hubiera escondido precisamente en el momento de mayor necesidad. Quizás esta sea la angustia más difícil de explicar: sentir dolor y al mismo tiempo sentir que Dios no te escucha. ¿Cómo podemos seguir creyendo cuando parece que Dios mismo ha vuelto el rostro hacia otra parte? ¿Cómo puedes seguir orando cuando la respuesta nunca llega? ¿Cómo te mantienes de pie cuando lo único que sientes es abandono espiritual? Jesús te alerta: el silencio de Dios no es ausencia. Él está trabajando detrás de escena de tu dolor de manera más profunda de lo que crees. Pero el silencio duele, porque nos ha enseñado a esperar una respuesta inmediata, una señal clara, un milagro visible. Y cuando esto no ocurre, la fe comienza a debilitarse. La duda comienza a estar más fuerte que la esperanza. Y empiezas a preguntarte: ¿estoy solo? ¿Dios me ha olvidado? El sufrimiento de Job no fue superficial. Se enfrentó al tipo de dolor que te
parece silencioso es cuando el Espíritu habla fuerte, pero eso no es todo, porque hay un momento en el que el alma llega. No sea el miedo ni el silencio lo que duele, sino el cansancio de simplemente existir. Lo que viene a continuación tocará este su agotamiento más profundo. Prepárate, porque lo que hace ahora podría renovar todo lo que ha sido muerto en principio, y después podría ser el aliento que tu alma tan desesperadamente necesita. Era como si todo el aire del mundo no fuera, como si el cuerpo estuviera vivo, pero el alma arrastrara. Elías, profeta de los reyes, que vivió fuego desde el cielo, ahora estaba bajo una simple zarza, deseando morir. Un hombre que llevaba promesas, que había sido inspirado por Dios de manera sobrenatural, se encontraba ahora en un punto en que no veía sentido continuar, y fue allí solo, abatido, sin fuerza ni siquiera para huir, que dijo: ahora de la vida. Primera Reyes 19. Palabras que no provienen de un lugar de incredulidad, sino de agotamiento. Elías había dejado de creer en Dios. Simplemente estaba cansado de pelear. Todavía amaba al Señor, pero su alma estaba agotada. Y habla profundamente a miles de personas que hoy todavía creen, todavía adoran, todavía van a la iglesia, todavía sirven, pero en el luego viene la vergüenza, porque ¿cómo puede alguien de fe sentirse así? ¿Cómo puede alguien que ministra pensar darse por vencido? Y ahí es exactamente donde entra la gracia de Dios, porque Él no se trata de cargar. No te culpa por estar exhausto, se acerca. Dios no vino a Elías en reprensiones. Él no dijo: ¿dónde está tu fe, profeta? Alguien que tocó a Elías con ternura y le dijo: levántate y come, porque Dios sabe que a veces necesitas otra palabra, necesitas aliento, lo que nos agota no son los ataques del enemigo, sino las presiones que nosotros tenemos sobre nuestros hombros. El encargo de ser perfecto, la presión de no tener nunca errores, la expectativa de estar siempre bien. Y todo esto te límite hasta el día en que tú, como Elías, te encuentres bajo no más. Pero Dios no acepta el fin que declara por dolor. Él reescribe la historia. Él te visita en el momento de renuncia y planta allí un nuevo comienzo.
Él te dice, el viaje aún no ha terminado, pero antes de continuar necesitas ser restaurado. Si este espíritu a tu corazón, comenta ahora, Jesús renueva mi alma. Velo como un llanto sincero, como un grito silencioso de alguien que no quiere darse por vencido, pero necesita que lo toquen. Este cambio podría ser el primer paso en su restauración. Puede ser la forma en el corazón para decir, Señor, no estoy bien, pero sigo creyendo. Y si conoces a alguien que te ha dado, comparte esta palabra. Que se trate de la mano tendida que esa persona ha estado esperando, sin siquiera decirlo. Y si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en me gusta ahora mismo como un acto de fe. Me gusta puede ser un instrumento utilizado por Dios para que esta palabra llegue a nuestras almas agotadas, que están a punto de rendirse. Es más, clic. Es un gesto espiritual. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo como si dijeras, ya no quiero caminar solo, quiero ser parte de mi viaje de curación. Aquí, cada video es un paso hacia la resurrección. No solo contenido, son encuentros con la verdad que libera. Pero espera, es la prisión de la mente acelerada, de pensamientos que nunca cesan, del insomnio que no perdona. Y lo que verás a continuación es la clave espiritual para escapar de este ciclo que te ha estado aprisionando en el silencio. Lo que viene es exactamente de lo que necesitabas para tu liberación personal. No de soldados, no de enemigos armados, sino de pensamientos que te estaban yendo. Pero no era solo Saúl quien lo perseguía. Era una mente acelerada, inquieta, sin paz. Lo que una vez fue victorioso, ahora era un fugitivo cansado, tratando de sobrevivir a la fuerza exterior y, más importante, al caos interior. De dormir en cuevas, rodeado de incertidumbre, escuchando el ruido del peligro a cada paso, mientras los pensamientos susurran la duda en el silencio de la noche. Este es el escenario de y en medio de todo esto, escribe algo que parece contradictorio con me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir en seguridad. Salmo 3:5. ¿Cómo puede alguien que huye, perseguido, presionado por todos lados, dormir en paz? Esta es la pregunta que muchos porque quizás tú también seas así, no huyendo físicamente, con la mente atrapada en espirales de pensamientos que no paran. Te acuestas, descansas. El cuerpo quiere dormir, pero la mente sigue corriendo. Pensamientos de culpa, miedo, ansiedad, futuro, pasado, todo el tiempo. Y te despiertas más cansado que cuando te fuiste a dormir. Te alerta. Lo que te roba el descanso no es solo el insomnio. Es una especie de prisión espiritual que se disfraza de preocupación, pero que en realidad es un mecanismo del enemigo para debilitar la mente acelerada. Es una de las armas más sutiles del enemigo, porque no grita pero se desgasta, no mata de una vez pero devora la mente. Y la sociedad actual glorifica esto. Dicen que es señal de inteligencia, esa preocupación es mala. Dormir poco es una virtud, pero no lo es. Esto es esclavitud de la prisión del espíritu. No fuiste creado para vivir en guerra, fuiste creado para descansar en Dios. Y si no parece posible ahora, es porque hay un bloqueo espiritual que es necesario romper. Y esto solo pasa con la verdad. David entendió. Sabía que sus enemigos eran reales, pero también sabía que su ciudad no estaba en sus circunstancias, sino en Dios. Por eso le encantó. Incluso en medio de su huida, escribió, porque fue allí, en el refugio de la presencia, donde su mente encontró el silencio. David
No superó la ansiedad con distracciones, el método, técnicas. Ganó con adoración, con entrega, con... No existe una cura definitiva para una mente acelerada fuera de la presencia. Debemos probar mil estrategias, pero solo hay un lugar donde el alma encuentra descanso, a los pies de Jesús. ¿De verdad crees que el cansancio mental que sientes es solo por la rutina? ¿O hay una opresión espiritual que intenta alejarte del verdadero descanso? ¿Cuántas noches has estado despierto intentando resolver lo que solo Dios puede resolver? ¿Cuántos días has sentir que no podías soportarlo? ¿Cuántas veces has intentado ocultárselo a los demás, fingiendo fuerza? Lo único que necesitabas era paz verdadera. No es del mundo, pero la paz es que sobrepasa todo entendimiento. La paz que surge de parar, incluso cuando todo escríbelo como una petición sincera, una oración encargada, un acto de fe en medio de la confusión. Y si conoces a alguien que vive con la mente atormentada, comparte este mensaje, porque a veces esa palabra es la que esa persona necesita antes de encontrar la paz. Y sí, hay una cura, hay descanso, hay ayuda, pero no está en lo que ofrece el mundo, está en Jesús. Él es el de paz, y si Él gobierna tu vida, tu mente puede descansar. Pero eso no es todo, porque hay algo incluso más profundo que la fatiga mental. Es el sentimiento de inutilidad que surge cuando empiezas a creer que ser débil es vergonzoso. Lo que escuche a continuación es desmentir una mentira que lo ha atrapado durante años. Prepárate. Lo que viene revelará un poderoso secreto espiritual sobre el donde Dios manifiesta su fuerza. Perfecto. Aquí está el bloque 7, con aproximadamente 1000 caracteres, con tanto espacio, completamente dentro de la estructura solicitada, con participación en arreglo, narración profunda y transición fluida al siguiente bloque. Vuelvo al cielo, no con orgullo, sino con debilidad, no con ira, sino con humildad. La oración que hizo Pablo no se refería a victorias, misioneras o sabiduría teológica. Era un simple grito: Señor, quítame esto. No dijo exactamente qué era, pero lo que el texto llama un aguijón en la carne le dolió. Tres veces, con intensidad, con fe, con convicción. Pero la respuesta no fue la que esperaba. Dios no quitó la espina. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 12:9. ¿Imaginas esto? El mismo Dios que abrió el mar para Moisés, con muros para Josué, que curó a los enfermos con Jesús, ahora le dice a Pablo, no porque no le encantara, sino porque había un propósito más profundo en dejarlo sentir así. Una lección que transformaría no solo al apóstol, sino a todos los que algún día se sentirían insuficientes. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te quite aquello que te hace sentir más pequeño? Pudo haber sido un recuerdo, nada que te acompaña desde niño, una limitación emocional, un trauma que nadie conoce, y quizás a Pablo haya orado más de una vez. Quizás todavía esté orando y lo único que quiere es normal, ser fuerte, ser como todos los demás. Pero si dijeras que esa debilidad que tanto deseas ocultar es en realidad un escenario donde Dios quiere revelar su poder, Jesús te alerta. Lo que él llama debilidad, el cielo llama oportunidad. La vergüenza que sientes puede ser la clave para una manifestación sobrenatural de la gracia de Dios. A nuestra generación se le enseñó a idolatrar la fuerza. El habla se presiona constantemente a mujeres para que parezcan invencibles. Mostrar debilidad es casi un lado social, pero en la Biblia el reino es al revés. Los últimos son los primeros, los débiles son los fuertes, los quebrantados son los
sanados. Esto significa que si hoy te sientes débil, no es nada de avergonzarte. Es una invitación a poder fuerza que el mundo no comprende. La fuerza que surge de saber, incluso cuando no te das cuenta, Dios continúa sosteniendo cada área de tu vida. Y aquí hay una revelación que pocos entienden. Muchos que hoy te inspiran espiritualmente solo llegaron a donde están por abrazar sus debilidades ante Dios. Lloraron, fracasaron, cayeron, empezaron a ser fortalecidos, pero fue en estos momentos fue genial porque reconoció su dependencia. Hoy viene de llevar que Jesús nunca te pidió cosas. ¿De verdad crees que ocultar dolor es un signo de fe? Pues la verdad es exponer tus heridas ante Dios y confiar en que Él puede hacer a partir de ellas. Muchos dicen, muestra solo lo mejor que puedas. No muestres debilidad, pero Jesús no tiene miedo de vuestra debilidad. Vende por tus dudas. Él no se aleja cuando colapsas. De hecho, es presente en este punto cuando sientes que has llegado al final, cuando Él te acerca más. Porque es allí cuando vuestros recursos cesan. La gracia se revela más claramente. Si esta palabra me habló, ahora Jesús es mi fuerza. Declara esto no como alguien que finge estar bien, sino como alguien que está dispuesto a ser sanado de verdad. Tu comentario es un acto de fe, una marca espiritual que dice, elijo la gracia. Y si conoces a alguien que muestra su dolor porque le da vergüenza parecer débil, comparte este mensaje con esa persona. Puede ser que a través de tu actitud, el milagro comience a suceder. Y si este mensaje te tocó el corazón, clic en me gusta ahora. Esto no es solo un botón, es un gesto espiritual. Un gesto de fe que dice, esta palabra necesita a los demás. Pero me gusta podría ser el vínculo entre este mensaje y alguien que está a un paso de darse por vencido. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora como si lo decidieras. Quiero ganar más de Jesús. Página. Es una comunidad sana, un lugar donde incluso los débiles encuentran un lugar para descansar. Y viene la parte más impresionante de este viaje, porque hay un dolor que silenciosamente hasta al más fuerte, la culpa escondida. El siguiente bloque demostrará lo que casi nadie se da cuenta en la historia de Jesús. Y aún así fue restaurado. Prepárate lo que descubras podría cambiar todo lo que entiendes sobre el arrepentimiento y la salvación. Perfecto. A continuación se muestra el bloque con la profundidad emocional, la narración positiva y la estructura respetando los 10.000 caracteres con espacios, con compromiso a dar transición fluida al siguiente bloque. Pedro había jurado con manos dolorosas y ojos llenos de determinación, había prometido, aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Y en ese momento yo cada palabra. Pero no es difícil hacer una promesa cuando el incendio no ha comenzado. La verdadera prueba del alma no llega en momentos de euforia espiritual, sino en el silencio de la madrugada, cuando el miedo te apodera, cuando comienza a desmoronarse y lo único que queda es la vulnerabilidad que intentamos otorgar incluso a nosotros mismos. Pedro, el mismo que caminó sobre las aguas, el mismo que vio a Jesús transfigurado, está ahora frente al fuego y una simple pregunta lo desafía. ¿Eres tú que canta el gallo y los ojos de Jesús, sino que 3 veces lo niega y no puede resistirse? La Biblia dice que lloró amargamente, Lucas 2:62. Pero ¿qué resultado? ¿Fue arrepentimiento? ¿Con seguridad? ¿Fue vergüenza? Probablemente. Era el dolor de quienes creían haber ido demasiado lejos. De alguien que pensó, después de esto ya no hay vuelta atrás. Cualquier
experimentado esto lo sabe. El peso de la culpa no se refiere solo a lo que hicimos, sino a lo que nos escapó. Ahí es cuando pensar que tu error no fue solo un acto aislado, revelación de quién eres, que ahora por tu fracaso eres signo del amor de Dios, de las promesas que escuchaste, del plan que tenía para ti. Y ahí es exactamente donde Jesús te alerta. El pecado puede ser grande, pero su amor por ti es mayor. La culpa oculta es una de las ansiedades más silenciosas que existen. Por dentro algo se rompe. Una parte del alma que grita, ya no eres el mismo. Incluso hayas pensado, ya pedí perdón, pero todavía me siento sucio. Si te dijera que la culpa que persiste muchas veces no se debe a lo que piensas de ti, sino a lo que no puedes perdonar de ti mismo. Dios ya te ha perdonado, pero aún te condenas. Y esto te mantiene estancado, espiritualmente frío, con miedo de volver a encargarte. Pero sabes que es lo más hermoso de esta historia. Jesús no buscó otro discípulo para ocupar el lugar de Pedro. No descartó a Pedro. Al contrario, resucita y se esfuerza por encontrarlo. En la playa, después de la noche de pesca infructuosa, aparece Jesús y lo llama cercano. 3 veces pregunta: Pedro, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, una oportunidad de empezar de nuevo por cada error. El Jesús que vio caer a Pedro ahora lo invita a levantarse y no solo eso, te llama a pastorear, te devuelve el propósito. Esto no es perdón, esto es restauración. Has creído la mentira de que el horror canceló tu llamado. Te estás escondiendo espiritualmente como Pedro, tratando de regresar a tu antigua vida, como si ya no de ser usado por Dios. Este es el momento de mirar a los ojos, como lo hizo Pedro, y darnos cuenta de que no está en satisfacción, sino de compasión. Tu llanto podrá ser amargo, pero el nuevo comienzo será dulce. Lo que Pedro experimentó, muchos de nosotros necesitamos experimentar desesperadamente. La certeza de que no fuimos rechazados, sino preparados. Que le habló al corazón, comete ahora: Jesús me rescata. Escribe esto como una declaración espiritual. Tal vez has estado cargando con una culpa durante años que ahora ha sido perdonada. Ha llegado el momento de dejar esto pasar. Y si conoces a alguien bajo el peso de la autocondena, soplo de esperanza que esta alma necesita para volver a pelear. Y no lo olvides. El siguiente bloque te mostrará algo que muchos quieren enfrentar: el vacío que ni siquiera las bendiciones pueden llenar, porque aún con las puertas abiertas, los milagros sucediendo y la vida al alma le falta algo. Y si te dejé la razón espiritual detrás de esto de la que casi nadie habla, prepárense, porque los que escucharán ahora pueden revelar un agujero escondido dentro de muchos corazones. Por supuesto, siguiendo fielmente todas sus instrucciones, es el bloque 09 con 10.000 personajes, contando espacios, narración profunda y precisión impactante. Salomón lo tenía todo: poder, sabiduría, innumerables riquezas, mujeres, estatus, el mundo a sus pies y un trono debajo de él. Pero bastaron palabras suyas para abrir un abismo que ni siquiera el oro podía tapar. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiastés, como un eco que surge desde lo más profundo del alma. Esta revela algo que muchos sentimos, pero pocos tienen el valor de abrir el vacío que ni siquiera las bendiciones pueden llenar. ¿Cuántas veces la vida te ha dado exactamente lo que pedías? Sin embargo, ese malestar silencioso, esa carencia que no tiene nombre, ni la familia, ni los logros, ni el ministerio, ni el reconocimiento pueden llenar. Salomón vivió esto y tal
vez tú lo estás escribiendo, pero te da vergüenza decirlo en voz alta. Este es un dolor confuso, porque aparece en medio de vidas. Es cuando aparece una desconexión entre lo que tenemos en las manos y lo que falta en el corazón. Es la angustia de quienes tienen bendiciones, pero han perdido su propósito. Salomón incursionó en muchos caminos. Se casó con mujeres extranjeras, construyó a dioses paganos, apartó su corazón del honor, y aunque tenía una sabiduría superior a la mía, cayó en la ilusión en la que muchos todavía caen hoy, que la realización proviene de la acumulación, que cuanto más tenga, más realizado seré. Pero Jesús te alerta, no es lo que tienes, sino cuando te entregas al verdadero significado. El vacío del alma no es la ausencia de cosas, es la ausencia de excepción. Es posible estar rodeado de todo y aún así sentirte completamente solo. Por lo tanto, Eclesiastés no es un libro filosófico, es un espejo que grita por la generación, el propósito por el desempeño, la intimidad por una agenda ocupada, la presencia por la producción. No se ha convertido lo que usted llama en decisión, en una distracción. Es este vacío lo que sientes. Estás alimentando todo, menos el espíritu. Salomón no solo encuentra alivio cuando regresa a su esencia. Al final del libro, desde narrar todas sus experiencias, concluye: teme a Dios y cuida sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Eclesiastés 2:12-13. Es como decir: busqué sentido a todo y ahora sé que ha estado siempre. ¿Cuántas veces has intentado llenar ese vacío en relaciones, con proyectos, con lo que te gusta, con aceptación? Y si te dijera que todo esto podría dejarte aún más vacío, porque el alma encuentra la paz cuando descansa en el lugar de donde vino, el corazón de Dios. El dolor de Salomón es el dolor de los que se han alejado, no físicamente, sino espiritualmente, de aquellos que todavía cantan alabanzas, pero ya no sienten la presencia, de aquellos que todavía predican, pero ya no se sienten pastoreados, los que se han acostumbrado al movimiento, pero han desaprendido el reposo. ¿Alguna vez te has sentido? Si esta palabra te confronta ahora, Jesús que llena tu oído, no se limite a comentar, dígalo como una oración. Que si este vacío no se llenará con lo nuevo, sino lo que siempre ha sido eterno. Y si este mensaje te despertó, porque alguien está a punto de darse convencido, pensando que el vacío es una señal de fracaso, pero podría ser el llamado más profundo de Dios al reencuentro con la esencia. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Salomón lo tenía todo, pero al final entendió que Dios no tenía nada. Ahora piensa, ¿qué pasa si corres detrás de algo que, cuando lo logras, todavía no te satisface? Lo que viene a continuación te hará enfrentar la soledad más cruel de todas, la de alguien que a nadie lo entiende, ni siquiera dentro de la iglesia. Pero lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees. Jeremías caminó por las calles de Jerusalén con los hombros cargados, no con cargas físicas, sino con palabras no escuchadas. Un dignatario entre un pueblo endurecido no solo llevó a cabo la visión de la verdad, sino que soportó el dolor de no ser comprendido por nadie. Mientras todos se regozaban las fiestas e ignoraban el juicio que se daba, Jeremías se sintió como si estuviera gritando en un desierto. Nunca me he sentado en los que se alegran, ni me he alegrado. Por tu mano me es solo. Jeremías la alma angustiada, aquellos que sirven a Dios y sin trabajo se sienten profundamente solos. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has tenido la impresión de que, por mucho que intentes hablar, nadie te entiende?
que tu dolor no cabe en palabras. Cuando intentas compartirlo parece que nadie te escucha en el corazón. Jeremías fue llamado a ser voz que nadie quería escuchar. No todos preferían arrodillarse ante los ídolos. Tu dolor no es solo el rechazo humano, sino por llevar un peso espiritual que el mundo que te amaba despreciaba. ¿Cuántos hoy también experimentan este silencio dentro del alma? Sonríe por fuera, pero grita por dentro. Disfrazadas de productividad, escondidos detrás de negocios y bien organizados. Jesús te alerta. Muchas veces el vacío de no ser comprendido llega cuando estás exactamente en el centro de Dios. Sí, es posible estar obedeciendo y sentirse solo. El error que os enseñaron es que hacer la voluntad de Dios siempre pasa. Aplausos y abrazos inmediatos. Pero sí, la soledad de Jeremías era exactamente la señal de que estaba en el su dolor no era un síntoma de desviación, era una prueba de fidelidad. Es tu sufrimiento hoy una falta de fe o una prueba de que estás siguiendo exactamente lo que Dios te ha llamado a hacer. La soledad de Jeremías representa una verdad dolorosa, pero liberadora. No todos te comprenderán, no todos te acogerán, y el ocasión no siempre será cómodo, pero Dios ve, Dios escucha, Dios no te ignora, y tal como lo hizo con Jeremías, Él te sostiene, nadie más puede hacerlo. En medio de tanto malentendido, Jeremías no quedó abandonado. El Señor mismo dijo: si regresas, te restauraré, estarás delante de mí. Jeremías 15:9. La restauración no viene de otros, viene de Dios. Jeremías necesitaba recordar que su valor no estaba en los hombres, sino en la fidelidad a Dios. ¿Y tú? ¿Buscas ser comprendido por la gente o permanecer firme ante Dios? Hay una unción específica para quienes afrontan el dolor del silencio sin abandonar su misión. Y esta unción viene con consuelo. Si este mensaje le habló al corazón, comente ahora: Jesús me entiende. Porque es verdad, cuando nadie más comprende la profundidad de tu alma, Él lo entiende. Él siempre entendió desde el útero, desde antes del primer sí. Él sabe lo que sientes y permanece contigo incluso cuando nadie más camina a tu lado. Este sentimiento de aislamiento puede debilitarte o acercarte aún más a aquellos que nunca te abandonaron. Jeremías necesitaba aprender a encontrar en Dios el espacio seguro que no encontraba en nadie más. ¿Y tú vas a seguir insistiendo en ser comprendido por aquellos que no pueden oírte con su espíritu? ¿O descansarás tu alma en aquel que sondea hasta los rincones más escondidos de tu corazón? A veces tu dolor no es exagerado. Ella es una vocación, un grito del cielo para que recurras a la presencia, donde no necesitas dar explicaciones, solo descansar. ¿Qué pasaría si te dijera que este sentimiento de ser incomprendido, tan común en quienes sirven, podría estar relacionado con el propósito mayor que Dios tiene para ti? Lo que viene después podría transformar la forma en que afrontas cualquier cosa que estés enfrentando, porque hay un secreto oculto sobre cómo Dios trabaja con aquellos que se sienten solos y está a punto de ser revelado. Marta corrió de un lado a otro. El olor del pan en el horno, el sonido de las garrafas de agua llenándose, los pasos apresurados sobre el suelo de tierra. Ella quería que todo fuera perfecto. Después de todo, Jesús estaba en su casa, el Mesías, el Maestro, el Salvador, bajo su techo. Pero en medio de tantas tareas, Marta se perdió, no de Jesús, sino de ella misma. La ansiedad se apoderó de su alma con tal fuerza que ni siquiera la presencia de Cristo fue suficiente para calmarla en ese momento. Ella quería controlarlo todo, y lo que parecía serlo era en realidad miedo disfrazado. Miedo a que algo se salga de control, miedo al juicio, miedo al fracaso. Lucas 10:41 registra la respuesta de Jesús, que no fue dura sino liberadora. Marta, Marta,
Estás ansiosa y preocupada por muchas cosas. Jesús te alerta. La ansiedad no siempre se manifiesta como desesperación. A menudo se viste con eficiencia. Y tal vez ese sea tu caso. Estás tan ocupado tratando de mantener todo bajo control que olvidaste descansar a los pies del único que realmente tiene el control. ¿Has notado cómo el activismo, incluso dentro de la fe, puede ser un escape? Huimos del dolor, de la inseguridad, de la vulnerabilidad, y nos escondemos en las prisas. Pero Dios no te llamó a actuar, Él te llamó a hacerlo. Marta estuvo antes de Jesús, pero fue María quien realmente estuvo con Él. Uno a sus pies, el otro se agitó, uno en paz, el otro en guerra. Esta guerra interna es más común de lo que se podría pensar. La mente no se apaga. Los pensamientos giran como un huracán. Los ¿qué pasaría si? Consumen más energía que cualquier viaje físico. Y al final del día, aunque hayamos hecho todo bien, el corazón sigue inquieto. ¿Por qué? Porque controlar es demasiado cansado para quien fue llamado solo a confiar. ¿De verdad crees que tener el control es lo mismo que estar seguro? Porque si es así, ¿por qué entonces, a pesar de que todo está en orden, todavía te sientes angustiado? Esta historia deconstruye una idea que mucha gente todavía insiste en creer, que la paz es el resultado de lo que puedes controlar. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera paz solo comienza cuando decides dejar ir lo que ya no puedes llevar? Marta quería agradar a Jesús con esfuerzo. María contenta con la dedicación. ¿Cuál de los dos has sido? Si este mensaje le habló al corazón, escriba en los comentarios: Jesús, dejo ir el control, porque a veces el milagro no está en hacer más. Está a punto de parar, en escuchar, en confiar, entendiendo que la presencia de Jesús es más importante que cualquier plan que intentes ejecutar. Es posible que estés perdiendo momentos preciosos, tratando de resolver todo mientras Jesús solo quiere que te sientes y descanses a sus pies. ¿Cuántas bendiciones te has perdido porque estás demasiado ocupado intentando que todo siga funcionando? ¿Cuántas respuestas del cielo has escuchado porque estabas demasiado preocupado por parecer fuerte? Marta no estaba mal, estaba distraída. Y el mayor peligro en la vida espiritual no es la caída, sino la distracción. Pero, ¿y si te dijera que lo que te enseñaron sobre la ansiedad está incompleto? No es solo una cuestión de respiración, terapia o descanso físico. La ansiedad espiritual surge de una raíz, el intento de vivir en el lugar de Dios, y eso es agotador. Esto frustra, esto te enferma. Cuando comprendes que Jesús está en la habitación, que todo lo que Él quiere eres tú, no tu desempeño, ni tu horario, ni tu perfección, algo cambia dentro de ti. Si esta palabra te confronta, compártela con alguien que también esté tratando de gestionarlo todo solo. Esta liberación no es solo para ti, es para todos los que viven atrapados en una rutina de autosuficiencia disfrazada de obediencia. Jesús no quiere verte corriendo para demostrar tu valía. Él quiere verte detenerte y recibir amor. Y aquí viene lo más impresionante de esta historia. Marta no fue reprendida con rechazo, sino con dirección. Esto muestra que Jesús no se aleja de los ansiosos. Invita a adoptar una nueva postura. La pregunta es, ¿seguirás intentando tomar el asunto en tus propias manos o finalmente te sentarás a sus pies y confiarás en que Él es suficiente? Habacuc miró al cielo y, aunque era profeta, sintió algo que muchos sentimos en silencio. El eco de la oración que parece regresar sin respuesta. ¿Hasta cuándo, Señor?, preguntó, y esta pregunta resuena hasta hoy en los corazones heridos, cansados e incrédulos. Habacuc 1:2 registra el clamor de alguien que ora, llora, grita y siente que Dios calla. ¿Hasta cuándo, Señor, lloraré y no me escucharás? Este es el dolor que pocos tienen el valor de confesar, el dolor de orar y no ver el cambio, el dolor de esperar una respuesta que no llega,
Doblar la rodilla día tras día y darnos cuenta de que la situación solo empeora. De creer que Dios puede, pero preguntarse por qué no lo hace. Esta es una profunda herida espiritual. Es más común de lo que piensas. Muchos siguen la vida cristiana con este peso en el pecho, diciendo, Dios es bueno, con los labios, pero con el corazón gritando, ¿por qué el Señor calla conmigo? Jesús te alerta. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Pero tienes suficiente fe para seguir creyendo cuando todo dentro de ti quiere darse por vencido. Entiendes que su silencio no significa rechazo, sino madurez, porque no todas las respuestas llegan en el momento de nuestra desesperación. Muchas solo llegan en el momento de nuestra preparación. La gran trampa de la fe moderna es convertir a Dios en un botón de emergencia. Oramos esperando una respuesta instantánea. Pero, ¿qué pasa si el propósito de Dios es más profundo que un sí o un no? ¿Qué pasa si el silencio es en realidad una invitación a la intimidad? ¿Por confianza? ¿Por una dependencia absoluta? ¿Qué haces cuando Dios parece no hacer nada? ¿Te rindes? ¿Te alejas? ¿O se acerca aún más? Habacuc hizo lo que muchos no harían. No abandonó el diálogo, no se cayó. Derramó su alma con sinceridad. Fue honesto con Dios, y eso es exactamente lo que Él espera de nosotros. Dios no quiere oraciones perfectas, quiere oraciones reales. El problema es que nos han enseñado a no cuestionar, a no exponer nuestras frustraciones espirituales, como si fuera pecado decir, estoy orando y me siento ignorado. Pero no lo es. El pecado es fingir que todo está bien cuando tu corazón está muriendo por dentro. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has orado tanto que empezaste a preguntarte si estabas perdiendo el tiempo? Entonces esta palabra es para ti, porque el Dios que parece callar es el mismo que ahora os escucha. Jesús no volvió su rostro hacia Habacuc, respondió, pero no de la manera que esperaba el profeta. Yo digo, estoy haciendo algo que no creerías si alguien lo dijera. Habacuc 1:5. En otras palabras, mientras Habacuc vio silencio, Dios vio movimiento. Tu oración no ha sido respondida, o está siendo respondida de una manera que tus ojos aún no pueden ver. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios no me escucha, cuando en realidad Él nos está respondiendo con procesos, con puertas cerradas que evitan tragedias, con esperas que nos enseñan, con silencios que maduran la fe? Orar y no ver respuesta no es señal de fracaso espiritual, es una señal de perseverancia. Es una prueba de que confías en el carácter de Dios más que en las circunstancias visibles. Si este mensaje te habló, comenta, aún sin verlo, confío, porque la verdadera fe no depende de señales. Ella sobrevive al silencio, crece en la oscuridad. Y cuando todo parezca silencio a tu alrededor, recuerda, Dios todavía habla, y muchas veces habla en silencio, pero espera. Lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees. Abraham se enfrentó a la promesa, pero también a la espera. Un tiempo que no se mide en horas, sino en décadas. Un tiempo que puso a prueba los límites del corazón humano y la resistencia de la fe. Dios había dicho que tendría un hijo, que de él nacería una gran nación. Pero los años pasaron y el útero de Sara quedó estéril. La promesa parecía cada vez más lejana, casi un eco de una esperanza ingenua. Y aquí entra un dolor que muchos cargan en silencio. La fe sacudida por la espera, cuando la expectativa se mezcla con la frustración, cuando la oración se repite como una canción que ha perdido su significado, cuando el tiempo de Dios parece un castigo y no un propósito. Romanos 4:20 revela el secreto detrás de la espera de Abraham. Y no vaciló por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo alguien puede fortalecerse mientras espera lo que parece no llegar? Jesús te alerta. La fe no es solo creer cuando todo va bien.
La verdadera fe es seguir creyendo incluso cuando el tiempo insiste en que nada cambiará. Es una locura para el mundo, pero es madurez en el reino. Y he aquí el punto que hay que exponer con valentía. ¿Estás confundiendo el silencio de Dios con su negación? ¿Será que tu fe está tan ligada al cuándo que has perdido de vista el quién? Porque mientras esperas que se cumpla la promesa, cielo espera que descubras el carácter del prometedor. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Alguna vez has sentido que tu llanto toca el techo y regresa? ¿Alguna vez has pensado que tal vez Dios se ha olvidado de ti? Así que respira hondo y recuerda, no tenía una Biblia, no hubo ningún testimonio que lo sustentara, no había ninguna iglesia, solo tenía una promesa, una palabra, y decidió creer. Su fe no se basó en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. No negó su dolor, pero no permitió que el dolor negara su fe. Y eso lo cambia todo, porque muchos piensan que tener fe significa nunca cansarse, nunca dudar, nunca llorar. Pero la verdadera fe sabe esperar con lágrimas en los ojos y de rodillas en el suelo. Si esta palabra te fortaleció, escribe en los comentarios, aun cuando espero, confío. Declare esto como un acto de guerra espiritual, porque esperar no es pasividad, es resistencia, es una forma de adoración. Es una manera de decir, Señor, incluso sin entender, permanezco, incluso sin ver, continúo, incluso sin sentir, me aferro a ti. Y hay una verdad que casi nadie te dice, a veces esperar es un milagro, porque es en ella donde Dios forma, transforma y fortalece. Él podría darte hoy lo que has estado pidiendo durante años, pero tal vez no estás listo. Y Él preferiría prepararte antes que perderte. ¿Será que lo que llamas demora en realidad no es misericordia? Ahora reflexiona. Y si la fe que tanto deseas no es la que mueve montañas, sino la que perdura en el tiempo. Mucha gente dice que el que espera siempre logra, pero ¿es eso realmente todo? ¿O solo llega a quienes aprenden a esperar de la manera correcta, con el corazón vuelto hacia el cielo y no hacia el reloj? Si este mensaje te habló, comenta ahora. Elijo confiar, incluso en la demora, y compártelo con alguien que esté a punto de darse por vencido. Tal vez este sea el empujón que necesita para mantenerse en pie. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Josué se enfrentó a una tarea abrumadora. Moisés, el gran líder, había muerto y ahora la responsabilidad recaía sobre él. Liderar a un pueblo inestable, cruzar el Jordán, enfrentarse a enemigos en territorios desconocidos. Todo ello sin la presencia física de quien siempre ha sido portavoz de Dios. ¿Te imaginas el peso de eso? La inseguridad que se apodera de tu pecho cuando el mañana es un gran signo de interrogación. Es exactamente en este momento que Dios le habla a Josué de manera directa y poderosa. No te lo ordené. Esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Este no es solo un verso bonito, es un ancla en medio de la tormenta de incertidumbre, porque la verdad es que el miedo al mañana paraliza, nos grita mentiras al oído, no puedes hacerlo, todo saldrá mal, Dios te dejó en paz. Pero Jesús nos advierte, el mañana no es tu enemigo, el miedo lo es, y aquí es donde muchos se pierden espiritualmente. Ponen su fe en lo que podría salir mal, en lugar de confiar en quien prometió estar allí. Piensan que el miedo es un signo de debilidad espiritual, pero en realidad es solo una oportunidad para ejercer la confianza en Dios. Podría ser que lo que usted llama precaución no sea en realidad incredulidad disfrazada. ¿Será que tu excesiva planificación esconde un corazón que duda de la provisión divina? La ansiedad por el futuro es como arenas movedizas espirituales. Cuanto más intentas controlarlo, más profundo te hundes. Y es por eso que Dios necesitaba decirle a Josué, no desmayes, porque sabía que el mañana
enemigo de Josué no era el ejército de Canaán, era el miedo que vivía dentro de él. ¿Alguna vez has perdido noches de sueño por algo que ni siquiera sucedió? ¿Has dejado de vivir hoy por el terror del qué pasaría si mañana? ¿Alguna vez te has sentido paralizado ante una elección solo porque el futuro parecía demasiado oscuro? Si es así, estás en el mismo lugar donde estuvo Josué. Y así como Dios te fortaleció, Él quiere fortalecerte hoy. Dios no promete un camino fácil, pero promete presencia constante. Y si Él está contigo, es más que suficiente. Si esta palabra te habló, comenta ahora: Dios está conmigo y eso es suficiente. Escribe esto como una declaración contra cada voz de inseguridad que ha estado tratando de dominar tu mente. Porque muchas veces el miedo no desaparece, pero pierde su fuerza cuando te niegas a alimentarlo. Y aquí hay algo que quizás nadie te haya dicho nunca. La fe no es la ausencia de miedo, la fe es caminar incluso con el miedo gritando detrás de escena. El coraje no es un don, es el resultado de la presencia. Josué no fue valiente porque fuera un hombre fuerte, sino porque el Señor estaba con él. Y esa es la misma promesa para ti. No estás a la deriva, no fuiste abandonado. Y aun cuando todo parece incierto, hay una certeza inquebrantable: Dios va delante de vosotros. El mañana puede estar fuera de tu control, pero nunca estará fuera de las manos de Dios. ¿Realmente crees esto o simplemente lo repites como un mantra vacío? Si necesitas declarar fe sobre tu futuro, escribe: confío en el Dios que va delante de mí. Comparte este mensaje con alguien que esté enfrentando decisiones difíciles. A veces una simple palabra puede liberar un alma atrapada por la ansiedad. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo que pocos se dan cuenta, y lo que viene después podría transformar la forma en que ves la presencia de Dios en tiempos de silencio. Fue en el colmo del dolor que incluso el cielo pareció quedarse en silencio. Jesús, colgado en la cruz, rodeado de tinieblas físicas y espirituales, gritó con el corazón desgarrado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Aquel que curó multitudes, que calmó tormentas y resucitó muertos, experimentó ahora el sentimiento más profundo de abandono. No fue un suspiro, no fue una oración susurrada, fue un grito de dolor, de desesperación, de alguien que siente que incluso Dios se ha alejado. Y si hasta el Hijo de Dios pasó por esto, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no lo pasaremos? El sentimiento de abandono espiritual es, quizás, uno de los dolores más solitarios y paralizantes que puede experimentar un ser humano. Es el grito silencioso que resuena cuando la oración parece no llegar al techo, cuando el alma busca a Dios y solo encuentra el silencio. Pero Jesús os advierte: el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Está puliendo. Es la redención en ciernes. ¿Alguna vez te has sentido olvidado por Dios? ¿Alguna vez has mirado tu vida y has pensado: si Él me ama, ¿por qué permitió esto? ¿Alguna vez has llorado de rodillas pidiendo una respuesta y lo único que escuchaste fue el eco de tu propio llanto? La verdad es que el dolor del abandono espiritual no ocurre porque Dios se aleja. Sucede porque muchas veces nuestras expectativas sobre cómo debe actuar Él nos ciegan sobre cómo está actuando realmente. Has estado buscando una manifestación sobrenatural mientras Dios te abraza en lo ordinario. ¿Será que eso que llamas abandono no es en realidad un tratamiento para que tu fe no dependa de las emociones, sino de la convicción? En la cruz, Jesús llegó al límite de la angustia humana para demostrarte que Él comprende. Él no solo observa tu dolor, Él ha pasado por eso, y eso lo cambia todo. Porque cuando os sintáis olvidados, podéis recordar que el mismo Salvador fue allí primero y salió del sepulcro. El abandono no fue el final, era el medio. Y esto también es válido para ti. No dejes que el silencio de hoy borre las promesas de ayer. ¿Realmente crees que Dios
alguna vez has sentido que Dios guardó silencio contigo, escribe ahora, aún en silencio, confío. Este comentario puede ser el puente entre tu corazón y el corazón de alguien que también está gritando en silencio, porque ya ves, el abandono es una mentira que sufre el infierno para el cielo prepara algo glorioso, y solo aquellos que pasan por ese dolor con fe experimentarán la resurrección que viene después. Si esta palabra habló profundamente a tu espíritu, haz clic en me gusta, o un acto de fe y compártela con alguien que necesita saberlo. Jesús también lloró. Él también se sintió solo, pero Él ganó y gracias a Él tú también vencerás. Y aquí viene algo aún más profundo. Lo que llamaste impotencia puede ser en realidad la forma más intensa que tiene Dios de enseñarte a confiar. Lo que viene a continuación revelará una verdad que muchos evitan afrontar, pero cuando comprendas, todo cambiará. El padre camina por el camino polvoriento, con la mirada fija en el horizonte, como si cada segundo fuera una eternidad. El corazón late al compás de la expectativa y la herida no sabe si su hijo volverá, no sabe si está vivo. Ella no sabe si todavía lo ama, pero permanece ahí todos los días, observando, esperando, hasta que a lo lejos aparece una silueta asombrosa. Es él, el hijo pródigo, sucio, desfigurado por el pecado, agotado por la distancia, destruido por la culpa, pero incluso antes de cualquier explicación, incluso antes de cualquier petición de perdón, el padre huye. Así es, el hombre se lanza hacia su hijo. No hay juicio, no hay ningún cargo, solo abre los brazos, lágrimas de amor, un abrazo de aceptación que grita sin palabras, aún eres mía. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como alguien que fue demasiado lejos, cometió demasiados errores, se perdió demasiado, como si tu historia se hubiera empañado más allá de lo creíble, como si el camino de regreso ya estuviera cerrado. Jesús nos advierte, la indignidad que sentís no es lo que os define ante Dios, lo que te define es su amor, y ese amor no tiene fin. El hijo pródigo ya no tenía dignidad ante los ojos de la sociedad, lo desperdició todo, y sin embargo fue restaurado. ¿Por qué? Porque Dios no trata como trata el mundo. Él ve más allá del error. Él ve el arrepentimiento como la contraseña para abrazar. Has estado evitando a Dios porque sientes que no mereces estar cerca de Él. Estás tratando de arreglarte antes de regresar a los brazos del Padre. El hijo no volvió limpio, regresó roto, y así fue recibido. Eso lo dice todo. No hay que esperar a ser fuerte, a tener razón, a ser digno. Solo necesitas regresar, porque el Padre ya está con los brazos abiertos. Lucas 15, 21, 24 registra este reencuentro con palabras que aún estremecen los corazones. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los siervos: traed pronto las mejores ropas y vestidles, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Mira la respuesta del cielo a tu arrepentimiento: honor, ropa nueva, alianza restaurada, camino derecho. Dios no solo quiere perdonarte a ti, Él quiere restaurarte. ¿Y si te dijera que tu dolor no es un obstáculo para Dios, sino que es la puerta que Él quiere usar para entrar con poder a tu corazón? Entonces, ¿por qué sigues huyendo? Si te llegó esta palabra, escribe en los comentarios: Jesús, volveré. No tengas miedo del juicio. Dios no está esperando tu perfección, está esperando tu rendición. ¿Cuántas personas viven con temor de Dios cuando en realidad deberían correr hacia Él? Quizás llevas años escondiéndote, castigándote, creyendo que Dios te ve con ojos de desilusión. Pero, ¿y si esto es una mentira que te dijo el enemigo? ¿Y si la verdad es que Dios te espera como el padre del hijo pródigo, con amor, prisa y alegría? Esto es lo que termina, pero lo que viene a continuación enfrentará una realidad que muchos cristianos evitan enfrentar. ¿Qué pasa si
Si el mayor obstáculo para tu propósito no es el pecado, sino la duda de que Dios todavía quiere usarte, lo que está por venir podría trastornar tu fe y liberarte. En el camino a Damasco, Pablo no buscaba a Dios, pensaba que ya lo conocía, pero lo que realmente llevaba era un sentido de justicia sin dirección, celo sin revelación, fuerza sin propósito. Respiró amenazas, juzgó con arrogancia, hizo de la fe un instrumento de condena. Su vida fue activa, llena de movimiento, pero vacía de significado eterno. Y entonces, en medio del camino, en medio de su rutina de persecución, Jesús lo derribó. Literalmente, la luz brilló más que el sol y la voz del cielo traspasó el alma de Pablo como una espada. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. El que pensaba servir a Dios estaba en realidad luchando contra él, y a partir de ahí todo cambió. ¿Cuántas personas viven exactamente así, con una agenda repleta, con una rutina religiosa impecable, con discursos espirituales listos, pero sienten un eco de vacío en su interior que nunca cesa? Jesús os advierte: no confundáis actividad con propósito. El hecho de que estés avanzando no significa que estés en el camino correcto. Pablo pensó que estaba haciendo todo bien, hasta que fue confrontado por el mismo Cristo. Y solo después de la caída, la ceguera, el silencio forzado, escuchó de verdad: levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Hechos 9:6. Es en este versículo donde se encuentra el punto de inflexión. Dios no solo interrumpe a Pablo, lo redirige, dale una nueva misión, y la misma gracia está disponible para ti ahora. Estás demasiado ocupado tratando de hacerlo bien, cuando en realidad estás lejos del propósito de Dios para tu vida. ¿Será que estabas frustrado porque esperabas fruto, pero no lo plantaste en el suelo adecuado? Muchos viven una fe mecánica, resultados, pero nunca han escuchado la voz de Jesús diciéndoles lo que realmente se debe hacer. Pablo tuvo que parar para empezar, tuvo que caer para ser levantado por Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a detenerte por un momento y preguntar sinceramente: Señor, ¿qué quieres que haga? Si este mensaje te habló, comenta: Jesús, dirígeme, porque aún no es demasiado tarde. Pablo fue llamado en medio del error, en medio de la confusión, y fue precisamente esta interrupción la que salvó no solo su alma, sino la de millones de personas a través de su ministerio. Él fue el mayor perseguidor y llegó a ser el mayor apóstol. Solo Jesús hace esto. Solo Jesús transforma las ruinas en cimientos, pero para ello es necesario renunciar al control, afrontar la verdad y aceptar el nuevo camino que el cielo les ofrece. ¿Qué pasaría si te dijera que vivir sin un propósito es más peligroso que vivir en el error? Porque el error, cuando se expone, se puede corregir, pero la ausencia de propósito te aleja poco a poco de la voz de Dios y ni siquiera te das cuenta. El mayor error es pensar que ya todo está bien, cuando en el fondo el corazón está inquieto, ansioso y sediento de más. Dios os llama hoy como llamó a Pablo, con fuerza, con luz, con verdad. No te resistas. Un me gusta en este video puede ser una manera de decir: Señor, estoy aquí dispuesto a dejarme guiar. Si esta palabra te impactó, disfruta como un acto de fe, como nadie que pueda estar en el camino, pero está perdido por dentro. Y lo que sucede después de esta llamada es aún más impresionante, porque el siguiente personaje carga con un dolor que muchos ocultan, el miedo interno que nadie ve, una timidez que paraliza, una inseguridad que sabotea. ¿Y qué hace Dios con aquellos que se sienten demasiado pequeños para ser utilizados? La respuesta podría romper las cadenas que te han retenido durante años. Timoteo creció rodeado de fe. Desde pequeño escuchó las escrituras de labios de su abuela Loida, de su madre Eunice. Él sabía la verdad, creyó en Jesús,
Pero incluso con todo este bagaje espiritual, había algo dentro de él que lo detenía. Algo sutil pero poderoso. El miedo. No un miedo visible, como huir de peligros externos, sino un miedo interno y silencioso que le hacía dudar de sí mismo. Una timidez que limitó su audacia, una inseguridad que ocultó su voz, como si tuviera una armadura espiritual, pero por dentro su alma temblaba. Y Paulo, su mentor, lo sabía. Por eso escribió, porque no nos dio Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es 1 Timoteo 1:7. No te regaña, le recuerda quién es Él en Cristo. Ahora detente un momento y piensa, ¿cuántas veces te has sentido como Timoteo? Saber que hay un propósito para tu vida, que hay dones dentro de ti, pero la voz del miedo grita más fuerte que la voz de la fe. Jesús os advierte, el miedo no es solo un sentimiento, es una prisión invisible que te impide vivir lo que Dios soñó para ti. Y muchas veces esta prisión está tan bien camuflada que la llamáis perfil, camino, reserva, precaución, pero detrás de esto puede haber un trauma no curado, una comparación que os hirió, una palabra que os paralizó. Timoteo estaba siendo preparado para liderar, pero su lucha no era contra gigantes externos, sino contra sus propias limitaciones internas. Y quizás tu mayor batalla sea también esta: superar los monstruos que solo tú ves, los pensamientos que nadie escucha, los bloqueos que nadie nota. Sonríes por fuera, pero tiemblas por dentro. Actúa con calma, pero lleva confusión en el alma. Pero Dios no te llamó a vivir así. Él os ha dado un espíritu de poder, poder para resistir, poder para levantarse, poder para decir lo que hay que decir. Él te dio amor, amor que echa fuera todo temor, y os dio moderación, que es dominio propio, capacidad de posicionarse sin perderse, fuerza para decir, esto ya no me controlará. Se instaló en esta prisión porque estaba convencido de que la timidez es humildad. Has aceptado el miedo como parte de tu identidad, cuando en realidad es una mentira lo que te frena. Mucha gente confunde ser discreto con estar callado, ser respetuoso con ser pasivo. Pero el Espíritu Santo no vino para hacerte invisible, vino para revestirte de autoridad, incluso en silencio. Puedes ser manso y firme, puedes ser dulce y estar lleno de fuego, puedes ser tímido y aún así flecha viva en las manos de Dios. Si esta palabra te confrontó, escribe en los comentarios: me niego a vivir paralizado por el miedo. Este es tu acto de fe. Esta es tu primera ruptura con la cadena de la timidez. Porque como Timoteo, tú también llevas promesas. El cielo está esperando que vives lo que ya ha sido colocado dentro de ti. Ahora respira profundamente. Permítete sentir esta verdad. Cierra los ojos e imagina a Jesús hablándote directamente a tu corazón. No te creé para vivir escondido. No te creé para esconderte. Soplé mi espíritu en ti. Y donde está mi espíritu hay libertad. Esa libertad se ofrece ahora. Aceptar, camina en él y sepa. Dios elige exactamente a aquellos que el mundo llamaría débiles para avergonzar a los fuertes. Él levanta a los tímidos para que proclamen con valentía. Él transforma a los inseguros en pilares firmes del reino. Y si te dijera que la siguiente historia es sobre alguien que cargó con un dolor durante 12 años y nadie pudo curarlo. Una mujer ignorada, invisible, rechazada, pero que se atrevió a tocar a Jesús, aunque sabía que por ley no podía. Y ese toque lo cambió todo. Lo que verás a continuación es una de las mayores pruebas de que Jesús no solo sana el cuerpo, Él restaura el alma. No era solo una mujer enferma, era una mujer olvidada. Durante 12 años su cuerpo sangró sin parar. Era un flujo continuo, no solo de sangre, sino de vida que se escurría día tras día. Ya no quedaba dinero, coraje ni dignidad. Los médicos se habían rendido. La sociedad la había rechazado.
La religión la llamó impura, y el tiempo. Esto solo aumentó la sensación de que nunca habría una cura. Imagínate la desesperación de despertar todos los días con el mismo dolor, el mismo problema, la misma sensación de que nada cambia. 12 años así. La Biblia no revela su nombre, tal vez porque representa a muchas personas hoy en día, aquellas cuyo dolor se ha convertido en parte del nombre que les ha dado el mundo. La atribulada, la quebrantada, la que nadie entiende, la que está cansada. Pero entonces Jesús entró en su ciudad. Él no estaba allí para ella, o al menos eso es lo que parecía. Lo siguió con la multitud. ¿Y ella? Ninguna invitación, ningún anuncio, ninguna posición destacada, solo un corazón desesperado y una fe audaz. Ella pensó, si tan solo toco su ropa, seré sanada. Marcos 5:28, y ahí es cuando todo cambia. Ella no fue llamada, ella no recibió una palabra profética, ella no estaba en el centro de la escena, pero ella decidió jugar por fe. Jugando aunque sabía que por ley no podía, juega incluso a riesgo de ser reprendido, porque había algo dentro de ella que decía, este es el momento, ya no puedo vivir así. Jesús te advierte, puedes seguir esperando que alguien te vea, o puedes levantarte y tocar a Jesús con la fe que aún tienes. El toque de esa mujer no era ordinario, fue un toque que sacó poder del cielo. Fue un toque que detuvo a Jesús entre la multitud. Él preguntó, ¿quién me tocó? A los discípulos les pareció extraño. ¿Qué quieres decir con quién te tocó si todos te apretaban? Pero Jesús lo sabía. Había un toque diferente. Y entonces esa mujer se revela, enorme, asustado. Pero él la mira a los ojos y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y libérate de tu sufrimiento. Marcos 5:34. No la llamó enferma, la llamó hija, porque la curación que Jesús da no es solo física, es emocional, espiritual, es identidad. ¿Cuántas heridas llevas todavía dentro que nadie ve? ¿Cuántas veces escondes el dolor con sonrisas, productividad, incluso espiritualidad, pero por dentro aún sangras? El tiempo no curó, el consejo no fue suficiente. Los abrazos no cerraron la herida, porque solo hay una manera de romper este ciclo, un toque de fe. Y no me refiero a una fe grande, elocuente y ruidosa, pero esa fe que aún temblando todavía cree, esa fe que dice, no sé si Él se fijará en mí, pero no me iré de aquí sin tocarlo. Si esta palabra te tocó el alma, haz clic en me gusta como un acto de fe. Tus semejantes pueden ser el instrumento de Dios para llegar a otras vidas. Y si sabes que esta palabra era para ti, escribe en los comentarios, Jesús me sana por completo. No escondas más este dolor, no silencias más ese grito. Existe una cura que va más allá de lo que parece. Jesús sana el cuerpo, Jesús sana el alma, Jesús sana la historia. Y no es necesario que seas el centro de la multitud. Solo necesitas tocar. Él lo entenderá. Ahora respira y escucha. Tal vez todavía estás esperando que alguien te valide, te reconozca, te levante. Pero Jesús ya te ha llamado hija suya, de hijo. Él ya te ha dado acceso a su poder. Él ya ha derramado sobre vosotros la gracia que transforma. Pero, ¿y si te dijera que incluso aquellos que vieron a Jesús de cerca todavía dudaban? Y que esta duda, lejos de alejar a Jesús, lo acercó aún más. Lo que escucharás a continuación podría romper de una vez por todas la vergüenza que te ha causado la duda y abrir tus ojos a un amor que acoge incluso a aquellos que tienen miedo de creer. Fue justo después de la resurrección. El mundo había cambiado, había sucedido lo imposible. La muerte había sido conquistada, pero aún así, había un hombre que todavía no lo podía creer, uno de los 12, alguien que caminó con Jesús, que vio los milagros, que tocó los signos, pero que en ese momento llevaba un vacío tan profundo que ni siquiera la noticia de la victoria sobre la muerte fue suficiente para llenarlo. Su nombre era Tomás,
Y su dolor no fue físico, su angustia no estaba en los ojos visibles, sino en el silencio interno de quien ya no sabe en qué confiar. Escuchó a los otros discípulos decir: «Hemos visto al Señor», pero su corazón herido respondió: «Si no veo, si no toco, no creeré». Juan 20:25. ¿Cuántos hoy viven así? ¿Cuántos escuchan hablar de milagros, bendiciones, promesas, pero por dentro piensan: ¿es realmente cierto? ¿Y si es solo una ilusión? Has pasado tanto tiempo esperando una respuesta que ahora ni siquiera sabes si realmente la crees. Jesús te advierte: la duda no es el fin de la fe, pero puede ser el punto en el que Dios decide sorprenderte de una manera más íntima que nunca. Porque Jesús no ignoró a Tomás, no lo rechazó ni lo condenó. 8 días después aparece nuevamente, y esta vez para Tomás, solo para él. Entra en el entorno cerrado, atraviesa el miedo, supera las barreras y va directo al encuentro de quien todavía estaba atrapado en la incredulidad. Jesús mira a Tomás y le dice: «Pon aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de dudar y cree». Juan 20:27. Jesús no solo responde a la petición más específica de Tomás, revela que incluso está escuchando las dudas expresadas en la oscuridad. Incluso esas frases que dices solo, en tu habitación, pensando que nadie te escucha. ¿Tienes alguna idea de lo que esto significa? Él conoce incluso vuestras crisis más ocultas. Y más aún, decide acercarse a ti precisamente en el punto en el que dudas. Porque la fe que agrada a Dios no es la fe que nunca siente miedo, nunca cuestiona ni duda. Es la fe que incluso cuando está herida, aún deja oír la voz de Jesús. Y el resultado: Tomás cae ante él y declara: «Señor mío y Dios mío». Él es el único discípulo que llama a Jesús de esta manera, con tanta intimidad y revelación, porque fue precisamente a través de su duda que descubrió un lado de Jesús que nadie más había visto. ¿Has pensado alguna vez que quizás sea en tu duda más dolorosa de que Jesús revelará el rostro más profundo de su amor? Mientras muchos señalan a Tomás como símbolo de incredulidad, Jesús lo llama a tocar. Él invita, expone tus heridas, dice: «Tócame si eso es lo que sanará tu alma». Tal vez no necesites más predicación, tal vez solo necesites un momento real, honesto y desenmascarado en el que digas: «Señor, quiero creer, pero mi corazón todavía está en guerra». Si esta palabra habló directamente a tu espíritu, comenta ahora: «Elijo creer, incluso con miedo». Esto no es debilidad, eso es coraje. Ánimo para abrir tu alma a un Salvador que no desprecia a los que están en el proceso. Él no exige perfección emocional, solo espera sinceridad. No necesitas ocultarle tu crisis espiritual. No necesitas vestirte como un supercreyente para ser amado. Entra en entornos donde las puertas están cerradas. Responde preguntas que nadie más entiende. Él acoge, restaura. Y si sentiste que te llegó este mensaje, haz clic en me gusta ahora. Tu me gusta puede ser un instrumento de sanación para alguien que vive en silencio, con la misma duda. Compartir, porque tú puedes ser el puente para que otro Tomás escuche. Deja de dudar y cree. Ahora respira hondo, cierra los ojos e imagina: Jesús está ahí, ante ti, extendiendo sus manos heridas. No está diciendo: «¿Cómo te atreves a dudar?», sino más bien: «Si es necesario, toca. Todavía estoy aquí». No se trata de cuánto creas, sino de quién eliges creer. Él es fiel incluso cuando fallas, y eso lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí, es porque alguna parte de tu alma gritó pidiendo ayuda, y, de alguna manera, este mensaje tocó ese punto exacto de tu dolor. Tal vez te hayas enfrentado a noches sin respuesta, días de vacío, pensamientos confusos, fe vacilante, pero en medio de todo esto, algo dentro de ti todavía insiste en no rendirte.
Y ese algo tiene un nombre. Es la mano de Jesús que os sostiene en silencio. No es una coincidencia, es un llamado divino a una vida de sanación interior, libertad emocional y reconexión espiritual. Hoy escuchaste sobre dolores que nadie ve, miedos que no siempre puedes explicar y sobre un Dios que no solo entiende todo esto, sino que se acerca justo cuando más dudas de todo. Esto no es religión, es una realidad espiritual y Jesús está usando este video para decirte: todavía estoy aquí, no me he rendido contigo, no eres invisible, tu angustia no está siendo ignorada. El cielo se mueve, aunque tus ojos aún no lo vean. Dios no actúa en función de nuestro desempeño, sino de su amor. Y si sientes que has llegado al límite, comprende. Este es el lugar donde muchos encuentran el comienzo de una nueva historia. El dolor que has experimentado hasta ahora no será en vano. Dios transformará cada lágrima, cada silencio, cada crisis en un testimonio vivo. Pero ahora, antes de continuar, respira profundamente. Cierra los ojos por un momento. Permítete sumergirte en este momento con un corazón vulnerable. Porque lo que viene después es una invitación al cielo. Y no necesitas orar agradablemente, solo necesitas orar sinceramente. Señor Jesús, en este momento me pongo ante tu presencia con todo lo que soy, con mis dolores, mis dudas, mis miedos escondidos y las heridas que nadie ve. He tratado de ser fuerte solo. He tratado de silenciar mi alma en el ruido de las distracciones, pero nada ha llenado el vacío que solo tu espíritu puede llenar. Entonces me rindo. Pongo ante ti cada pensamiento atormentado, cada recuerdo que me frena, cada angustia que me asfixia en el silencio. Entrego mi corazón cansado, quebrantado, herido, y te pido: entra, Señor. Sanación donde solo tú puedes tocar. Visita los rincones oscuros de mi alma con la luz de tu amor. Quítame el peso que ya no puedo cargar. Y sobre todo, renueva en mí la esperanza de que todavía hay un propósito para mí, que este dolor pasará, que no estoy solo y que tu amor es suficiente para restaurarme por completo. Amén. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida y lo que empezó, lo terminará. Pero no puedes detenerte aquí. Lo que ahora aparece en pantalla es la continuación de ese viaje. Es como si el mismo cielo dijera: no pares, sigue adelante, porque el siguiente paso podría ser el que rompa esta prisión interna de una vez por todas. Si este mensaje te habló, lo que descubrirás en el vídeo que ahora está en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin mirar, porque lo que viene después podría ser lo que necesitas para tu liberación. Haga clic ahora. Ver urgentemente. Tu alma lo necesita. Comentario: llegué hasta el final, porque esto no es solo un comentario, es una declaración de que resististe, que elegiste permanecer hasta el final. Esto honra lo que Dios está haciendo en ti. Comparte este mensaje con alguien que está en silencio, gritando por dentro y necesita escuchar lo que acabas de escuchar. Sé un puente de liberación hacia otra vida. Y suscríbete al canal ahora, no solo como un gesto de apoyo, sino como un paso espiritual. Cuando te registras, te conectas con una comunidad de fe, esperanza y sanación. Te unes a miles que, como tú, no quieren vivir una fe superficial, sino una transformación real. Y para sellarlo todo, guarda este versículo como ancla para los días en que el dolor quiera regresar. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Usted no está solo, está siendo restaurado, y lo mejor está por llegar.